Malvinas a sangre y fuego. Hace 30 años que venía escuchando de boca del padre Fortini, de feliz memoria, los nombres de Esteban, Gómez Centurión. Y tuve el honor de conocer a uno de ellos, al mayor Juan José Gómez Centurión. Y cuando Nicolás Casanseu nos comentó acerca de la presentación de su nuevo libro, propusimos a Gómez Centurión como presentador. Y hoy tenemos el privilegio de contar, una vez más, con la presencia del mayor Juan José Gómez Centurión, veterano de Guerra de Malvinas, condecorado con la medalla La Nación Argentina al heroico valor en combate, la máxima condecoración militar que otorga nuestro país. Vamos a improvisar un poco, hemos cedido nuestras sillas en función de la convocatoria que tiene Nicolás con este lanzamiento. Primero, agradecimientos, como siempre. Gracias a esta casa de estudio, a todos los amigos acá por vuelta de la invitación. Gracias, Nicolás, por haberme cedido el privilegio de presentar esta reedición. Para mí es muy importante la presentación que vamos a hacer ahora, porque involucra muchos aspectos que tienen 30 largos y complicados años de la historia argentina, así que te agradezco un montón el privilegio. A ver, es una responsabilidad enorme este tipo de presentaciones de libros, porque no es un libro más de historia, es el relato de un protagonista de la guerra. Un corresponsal de guerra es un activo protagonista de la guerra, es una persona que cumple un rol de combate específico y definido dentro de la contienda, y así yo lo voy a describir con toda sencillez a Nicolás no como un testigo, sino como un protagonista de las acciones bélicas. Esta edición corregida aumentada tiene como dos, yo algunas cosas voy a tratar de ser muy breve porque entiendo que todos ustedes quieren estar con Nicolás y no escucharme a mí, lo cual es natural, pero no puedo dejar de resaltar algunas cosas. Esta edición tiene como dos características muy definidas que se ven a lo largo de todo el libro. Tienen la frescura de la pasión del relato de 1982, con la confusión enorme de lo que fue el final de Malvinas y el post-Malvinas en la Argentina, con la tremenda situación de carácter anímico y patriótico que vivimos en la Argentina, mezclado con una convulsión política sin igual, con un contexto donde la gente cambiaba de camiseta aproximadamente 3 veces por cuadra, donde todas las personas que habían estado involucradas desde el mundo empresarial, el mundo sindical, periodismo, política, etcétera, etcétera, habían estado sin duda vinculados a la gestión de los gobiernos anteriores, cambiaban, saltaban con garrocha, desesperadamente abandonando el barco. Dentro de ese proceso se produce esta primera edición y Nicolás, en esa pasión, tiene ese primer relato del 82 que ya yo lo voy a tratar de caracterizar de alguna manera, con una frescura enorme nos describe un montón de cosas que pasaron. Ahí está, Malvinas, sangre y fuego, aquella vieja edición del 82. Y tiene esta corrección que trae 30 años de reflexión en Nicolás, un exilio, la verdad que todos lo sentimos, porque nos gustaría tenerlo acá, a Nicolás, pero ese exilio trae una reflexión y trae un pensamiento que se vuelca y se suma a esa frescura y esa pasión del año 82, con lo cual hacen de este libro un libro muy característico. El manual de presentación de libros dice que hay que hablar de la biografía del autor. Esto es natural, digamos. Yo voy a obviar los datos biográficos de Nicolás porque es una persona pública y todos lo conocemos. Y además seguramente es poco importante a qué edad empezó primer grado y a qué edad terminó séptimo, digamos, como normalmente se hacen las presentaciones. Pero yo sí voy a tomar algunos aspectos de la biografía de Nicolás que me parece que caracterizan a la persona que nos está relatando este libro que hoy estamos presentando. Es un acto de buen gusto en una presentación contar los hechos por la mitad para que las personas compren el libro. Así que, Nicolás, no voy a terminar de contar los hechos completos para, de alguna manera, promover la curiosidad para la adquisición del libro. Nicolás, en este libro, nos cuenta con un relato muy poético, porque en algunas cosas Nicolás va tomando como un relato poético, una primaria vocación militar casi incipiente en su infancia, cuando él mira la flota de mar
en algún momento dado, y a mí me parece que es como que él va describiendo y se va describiendo como una persona con una profunda vocación militar que después la va a volcar a lo largo de todo el relato y a lo largo de todo el libro. No están ajenos tampoco a este acercamiento a la cuestión épica y a la cuestión militar, obviamente la tradición familiar de Nicolás, que pesa mucho y se ve también a lo largo de todo el relato, recuerdo de sus padres, recuerdo de sus ancestros volcados hacia las armas. Me parece que estas características configuran un relator de este libro, un periodista con una profunda vocación de corresponsal de guerra y un protagonista de conflicto con una profunda vocación patriótica. Son las dos cosas que se ven claramente. Una vocación clara de contar, no cualquier hecho. Hay veces que se ve claramente el Nicolás periodista, pero se ve claramente a lo largo de todos los libros el Nicolás corresponsal de guerra, el hombre con vocación y con entendimiento del fenómeno de la guerra y con una pasión enorme por el fenómeno de la guerra. Y un hombre fundamentalmente con una profunda vocación, un periodista con una profunda vocación patriótica. Hay dos características también en la biografía de Nicolás que lo asemejan a muchas situaciones de veteranos de guerra, porque Nicolás es un veterano de guerra, tema que él despliega a lo largo de toda otra injusticia más cometida con Nicolás. Nicolás en el momento adecuado y el lugar oportuno pide ir a Malvinas. ¿Qué pasó esto? ¿Quién está cubriendo? Nadie. ¿Puede ir a Malvinas? En ese momento lo mandaron a Malvinas. Con lo cual se ve claramente un acto de la providencia en ese hecho fortuito que él relata en el libro, en donde en el momento oportuno, en el lugar adecuado, él pregunta, ¿puedo ir? Y fue. Seguramente Nicolás fue enviado a Malvinas para cubrir un par de notas y se quedó toda la guerra. Y eso también habla de la vocación con que Nicolás fue buscando permanentemente situarse en el conflicto y se lo nota a gusto en el medio del conflicto, buscando permanentemente curiosear la primera línea y hablar con las personas. Y bueno, vamos a hablar un poquito a lo largo del relato. ¿Qué relata Nicolás? Y esto me parece que es un tema central del libro. Nicolás relata los hechos bélicos que vio entre el 2 de abril, el 14 de junio y algo de la posguerra en 1982. Ahora, a pesar de los esfuerzos de Nicolás Casanseu en exponer sus visiones, sus puntos de vista y sus argumentaciones, seguramente que relata queda a criterio del lector. Y me parece que hay como dos criterios básicos, como estructuras, como arquetipos, que me gustaría que conversemos. Una de dos, o Nicolás está relatando una aventura militar concebida por una junta militar para perpetuarse en el poder, una aventura con sus luces y sus sombras, o Nicolás está relatando la primera batalla efectiva por la recuperación definitiva de las Islas Malvinas. Bueno, apláudanlo, Nicolás, muchas gracias, pero me inhiben mucho los aplausos, muchas gracias. Si Nicolás relata la opción A, una mera aventura militar con luces y sombras, con algunas personas que actuaron bien, otras no están bien, quiere decir que la temática de Malvinas está terminada. Los veteranos somos algo así como un reducto de naftalina, esto está terminado. Ahora la pregunta, si esto es así y tan declaradamente así, ¿por qué sistemáticamente desde el año 83 todos los sectores políticos han reclamado el discurso de Malvinas en forma sistemática, obviamente sin pasar a la acción ni ser capaces de diseñar una estrategia? Quiere decir que el discurso de Malvinas está en la gente, está en las personas, esto lo explica con mucha claridad Nicolás, y fundamentalmente ahora está en la generación sub-40. En todos aquellos que nacieron entre la guerra o que nos escribían cartas cuando estaban en la escuela primaria, como chicos de la escuela, está la temática de Malvinas presente, hay muchos de ellos acá que nos siguen, que preguntan, que investigan, que hacen canciones, que hacen poesías, que le han dedicado toda una fuente de energía, de estudio, de curiosidad a la temática de Malvinas. Ahora, como Nicolás describe la opción B, a la cual obviamente adhiero en forma absoluta y como vocación de vida, Malvinas no es una junta militar. Dios obra por causa segunda. Las personas que decidieron o no determinadas acciones de guerra son protagonistas de la historia. Malvinas es la patria. Malvinas es una causa que nos vincula con los procesos más épicos de nuestra propia historia nacional, con todos los procesos vinculados a la emancipación, a la búsqueda de la independencia, a nuestra construcción territorial. Malvinas es la patria. Las naciones grandes que tienen claramente definido su destino histórico pierden batallas.
Solamente pierden batallas aquellos que se atreven a pelearlas. Los que no se atreven a pelear las batallas que tienen que dar, los que se escudan en su propia mediocridad, los que no son capaces de arriesgarse, los que nunca toman riesgos, no se acercan jamás ni siquiera a la posibilidad de perder, no la posibilidad de ganar, ni siquiera a la posibilidad de perder. Las naciones, con una clara definición de su destino histórico, pierden guerras, pierden batallas, se levantan y siguen dando la misma batalla. Hay ejemplos enormes a lo largo de la historia, tenemos un ejemplo reciente, Alemania, más allá y sin ningún tipo de opinión política, terminó la Segunda Guerra Mundial en una catástrofe, con el país dividido, con su capital dividida, la población dividida. El país no solamente dividido, sino ocupado de los dos lados, y se levantó. Y a lo largo de 50 años logró unificar de nuevo la nación alemana y hoy está comandando, con éxito, sin éxito, eso es harina de otro costal, todo un proceso de concentración europea. Naciones con vocación histórica y naciones con vocación de destino. Lo que está relatando Nicolás es la primera batalla por la recuperación si estamos dispuestos a dar la segunda y la tercera. Y la segunda y la tercera no necesariamente tienen que ser de carácter militar, sea cual sea la forma como en alguna vez la nación argentina defina una estrategia de recuperación de las islas, hay que volver a dar las batallas que hay que dar. En ese proceso de las futuras batallas, relatos de esta naturaleza y mensajes de esta naturaleza como que da Nicolás van a ser toda una base de sustento argumental en algún momento para volver a formar las personas que van a recuperar las Islas Malvinas. Esto es lo que relata Nicolás. ¿Cómo lo relata? Voy a ser muy breve. Nicolás lo relata con la pasión de un protagonista, como les decía recién. Toma partido en cada detalle que describe, siempre. Allá en el 82, cuando tenía apenas 27, 33 años, toma partido por cada detalle, no solamente en la versión de allá del 82, sino actualmente sigue tomando partido, no tiene pelos en la lengua, distribuye espacios de gloria, distribuye deshonores, califica, polemiza en forma permanente, y con esa polémica, Nicolás es uno de sus improntas, no le ha sido fácil sostener esta actitud del polemista, va armando la historia y va armando su propio relato y el relato del libro. Muchas veces sus relatos y los juicios de Nicolás a lo largo de todos los libros están cruzados por la injusticia que sufrió Nicolás con una calumnia enorme una vez finalizado el conflicto. Y se ve el dolor de Nicolás por la afrenta que sufrió en términos personales y la afrenta a su honor y la afrenta a su nombre. Tiene una interpretación del proceso de crisis del ejército de los últimos 30 años que yo francamente no comparto en todo su contexto, pero tiene la valentía de expresarlo. Expresa 30 años de conflicto y de debacle de determinados sistemas de valores a través de una confrontación ideológica entre liberales y nacionalistas adentro del ejército. Yo creo que es uno de los condimentos, pero el ejército ha sufrido los procesos que ha sufrido esta sociedad en los últimos 30 años, que no han sido pocos, y me parece que es un análisis en donde el vector ideológico es uno de los factores, pero no creo que en los últimos 30 años hayamos discutido proyectos de país que tienen que ver con visiones ideológicas o doctrinarias de la concepción de país. Creo que hemos discutido otras cosas. En los últimos 30 años hemos discutido poder y más poder. Y el poder para qué no sabemos muy bien, pero seguimos discutiendo poder. Es una opinión personal. Hay un enorme aporte de este libro, por lo menos para mí, como jefe de fracción de primera línea. Yo nunca vi la retaguardia. Nunca vi la retaguardia. Nunca fui a Puerto Argentino. Desembarqué el 2 de abril, partí el 3 de abril y no volví nunca más a Puerto Argentino. Con lo cual, Nicolás hace un fresco de todo lo que fue el sistema de retaguardia en Puerto Argentino, que para mí fue totalmente esclarecedor de muchas cosas. Que no es común, porque todo el resto de los autores, de alguna manera, cada vez que han intentado dar un fresco de Puerto Argentino, son relatos de relatos. Nicolás fue testigo y es un privilegiado testigo de cómo funcionó Puerto Argentino y rescata personajes y rescata héroes que los héroes de retaguardia siempre normalmente están en el olvido, porque a veces no participan de las acciones más importantes. Ejemplos algunos que a mí me llenaron de orgullo, los capellanes, por ejemplo. Hace una descripción de varios capellanes, de las acciones de los capellanes que realmente es conmovedora. De la gente de defensa aérea, de los pilotos, de la gente de guerra electrónica, de un montón de personajes que normalmente no salen en los libros de historias de guerra. Así que eso me parece un aporte muy bueno. Con respecto a los pasajes del combate de Darwin que me tienen como protagonista, también tenemos algunas diferencias en cuanto a fuentes. Con Nicolás me hace afirmar
que yo acepto otras versiones sobre la muerte del teniente coronel Jones, y de hecho son versiones. Yo lo que relato lo relaté desde el primer día que llegué, tengo los escritos presentados. Nosotros cuando llegamos de Malvinas estuvimos casi 10 días tomando testimonio, escribiendo, tengo los relatos de los protagonistas, son interpretativos, la historia da vuelta en un montón de oportunidades, hay otras fuentes de investigación, pero yo acepto todas las versiones. Y después hay otro hecho también, la interpretación con respecto al rescate del cabo Fernández. Nicolás dice que mis soldados me presionaron, y no me parece un término justo. Primero porque no había un sistema de presión, y por nada más porque no creo que nadie pueda presionar a un hombre armado. Por eso todo el sistema de las víctimas con fusil yo no lo entiendo mucho, digamos, pero porque no lo entiendo. Primero. Y después porque es en algún lugar no entender cómo funciona la cabeza de un jefe de una fracción de primera línea, en donde las preocupaciones de sus hombres, que tienen que ver con la moral de combate de sus hombres, inmediatamente causan un enorme nivel de presión interna en la persona. El tema de la preocupación de mis soldados a mí me presionó mucho para ir a buscar al cabo Fernández. Y fue un sistema de autopresión. Y terminamos yendo por un sistema de compromiso personal. Como podríamos no haber terminado el contraataque que habíamos llevado durante el día frente a una fracción británica, presionado pidiéndome la rendición de mi fracción, como podríamos no haber rescatado el buque Río Azul. Esa fue una de las características de Malvinas. Malvinas fue un sistema de autopresión. Íbamos porque creíamos en las cosas y nos arriesgamos porque creíamos en las cosas. No había un sistema de presión. Pero bueno, interpretativo. Termino con dos cosas. Uno es épica y poesía. La épica necesariamente es poesía, porque decía Machado, ¿no?, refiriéndose a un periodo de España, un periodo de la historia de España, decía: ha de tener su mármol y su día, su infalible mañana y su poeta. Malvinas empieza a tener su mármol, ya tenemos nuestro día. Hace mucho tiempo, primero nos dieron un día de junio, que no lo queríamos mucho, pero ahora nuestro día es el 2 de abril. Ya tenemos varios mármoles y cada vez construimos mayor cantidad de mármoles en memoria. El mañana siempre llega, y es posible que estemos frente a la presencia del poeta de Malvinas, que es Nicolás. La épica es poesía, porque la épica es una forma de vivir que tiene que ver con una forma de concebir la vida en forma totalmente trascendente. La vida tiene sentido si se es capaz de entregarla a algún fin de carácter trascendente. Y eso es poesía. La patria es poesía. La patria es poesía porque la patria es amor. Aquellos que no aman a la patria, lo que se pierden es una dimensión de una forma de amor colectivo que es incomprensible. La patria se ama como se ama a la madre. No se la ama ni porque es linda ni porque es fea, ni porque es gorda ni porque es flaca. Se ama porque se la ama y porque es de uno. Y eso es poesía. Y Nicolás está empezando a lo mejor a ser el poeta de Malvinas, y Malvinas necesita un poeta, y ojalá que Nicolás sea ese poeta. Para terminar, yo había seleccionado como 20 citas, pero me quedé con 3. 3 citas que uno cita en una presentación de un libro, algo que está en el libro cuando se siente muy identificado con eso. Una graciosa, porque la guerra tiene un espíritu muy jocoso, lo explica muy bien Nicolás. La guerra sin alegría y sin estas diferencias que está entre lo trágico y lo cómico, digamos, sería muy complicada de explicar. Y la primera cita es una cita de una anécdota bastante graciosa, del padre Fernández, que además, conociendo al personaje, es bastante simpática. Una noche, dice Nicolás, el yoruba Fernando Mier Silva despierta a quien fuera su primer compañero de cuarto, el padre José Fernández. Quienes lo conocen al padre lo van a escuchar, van a cerrar los ojos y van a escuchar este relato. Padre, están cañonando muy cerca, y el cura le contesta, no te hagas problema, que Dios ya los va a castigar, date vuelta y sigue durmiendo. Es el cura Fernández. Muy simpático. La otra cita es de un viejo historiador, del doctor Irasusta, que, vinculada a este tema de las batallas perdidas y las batallas ganadas, relata a Nicolás que él le hace una entrevista a Irasusta un poquito antes que él muera, en el año 80, y deja una palabra testimonial que la transfiere acá a Nicolás. Antes de partir nos dejó su última enseñanza: no interesan las derrotas, sino la decisión de pelear. La buena pelea, ¿no? Los territorios siempre pueden reconquistarse, y muchas veces su pérdida
constituye un acicate para la voluntad. Lo difícil es conservar el espíritu belicoso en un país sometido. Es bueno que los argentinos luchen, porque demuestran que no están definitivamente perdidos. Y la última cita de Nicolás, me siento muy identificado, porque en estos 30 años sostener la causa Malvinas fue complejo, cada uno humildemente desde el puesto que pudimos ocupar. Ahora todo el mundo habla de Malvinas. Había que hablar de Malvinas en una época muy compleja y donde uno recibía mucho palo por hablar de Malvinas. Y dice Nicolás, y con esto doy mi despedida como podría ser la despedida de Nicolás con esta frase. No me importa nada el precio que tuve que pagar y que seguiré pagando por haber sido corresponsal de guerra en Malvinas. Fue la etapa más feliz, más plena, más fructífera de mi vida y no lo hubiera cambiado por nada del mundo, aún a sabiendas de lo que me esperaba, la difamación, la falta de trabajo, el exilio. ¿Qué importa todo ello si tuve el privilegio de estar codo a codo con los hombres que más gloria le trajeron a la nación argentina en los últimos 140 años de historia? Y a quienes hoy cuento entre mis amigos. En cuanto a los ataques de los enemigos, podría decir con el escritor español Baltasar Gracián, triste cosa es no tener amigos, pero más triste cosa es no tener enemigos, porque el que carece de enemigos no tiene talento que le haga sombra, ni coraje que le abulte, ni valor que le teman, ni honra que le murmuren, ni bienes que le codicien, ni cosa alguna que le envidien. Pero prefiero alegrarme por otro motivo, por tener enemigos. Me proporciona la preciosa oportunidad de poder rezar por ellos. Gracias, Nicolás, por el libro. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Después de esto me quedé sin habla. Cosa difícil tratándose de mí y de Malvinas. Por supuesto quiero agradecer la oportunidad de poder presentar el libro aquí que me ofreció Walter Hack y también la generosidad de Gómez Centurión de estar esta noche aquí. Inclusive cuando Walter me sugirió la posibilidad de que Gómez Centurión fuera el que presentara el libro, por supuesto para mí era el sumum, pero al mismo tiempo le manifesté de que yo tenía algunas opiniones que por ahí diferían de las de él, inclusive sobre temas de los cuales él era protagonista, y él con esta generosidad y esta nobleza que lo ha caracterizado siempre, pasó por alto estas diferencias y bueno, que él me presente el libro hoy es como más o menos que a Ulrico Schmidt, aquel cronista de Río de la Plata, lo presentara Pedro de Mendoza, más o menos. Ese es el honor para mí. De todas maneras, a pesar de todos esos elogios generosos que ha vertido, Gómez Centurión está muy claro que disto mucho de ser un buen literato, porque jamás se me hubiera pasado por la cabeza poner que Gómez Centurión era presionable. Evidentemente no usé la conjunción de palabras correcta, así que pido disculpas y al mismo tiempo le pido a él y a todos los que vayan a leer el libro que lo lean con un gran lápiz rojo y me marquen lo que no está claro, lo que está mal, las erratas, los errores y los horrores, porque bueno, quiero seguir aprendiendo y mejorando. Una cosa muy importante que acaba de decir Gómez Centurión es que Malvinas no tiene nada que ver con la naftalina. ¿Por qué nosotros seguimos en esto y por qué no cejamos? Por respeto a la verdad histórica, sí, parcialmente. Por necesidad de justicia, de que sean reivindicados nuestros combatientes, sí, en gran medida. Pero hay una razón mucho más importante. Malvinas es el futuro pero de la Argentina. Horacio Losito, comando que peleó bravamente en el combate de Top Maló y que solamente dejó de disparar cuando se desmayó por la pérdida de sangre, cuando en el hospital le traen ya de vuelta en el continente a su hijo de 4 años, lo toma en brazos y le dice: vas a ser comando y vas a recuperar las Malvinas. Bueno, la primera parte ya la cumplió Losito, su hijo es comando, falta la segunda. Pero más allá de que vamos a recuperar algún día las Malvinas,
Las Malvinas son una prioridad segunda. La primera prioridad es recuperar el país. Así como la Argentina tiene que recuperar las Malvinas y lo va a hacer en algún momento, primero las Malvinas tienen que recuperarnos la Argentina, porque la Argentina está en este pozo de descomposición, de disgregación, de corrupción, y si no recuperamos rápidamente la Argentina la vamos a perder. Y entonces, ¿qué hablar de Malvinas? ¿Y por qué Malvinas puede ayudarnos a restaurar a la Argentina? Porque Malvinas es esa historia de heroísmo, de sacrificio, de abnegación, de cosa grande que puede inspirar a las nuevas generaciones y cambiar a este país. Malvinas es semilla, así como los primeros cristianos, los mártires, fueron semilla de que después el cristianismo se impusiera en gran parte del orbe, así como la derrota de Cristo en la cruz fue en realidad la victoria de su resurrección. Así, de esa misma manera, esas semillas tienen que curar a nuestro país. Y eso no es una fantasía, no es optimismo exagerado ni fantaseo. Esto es una cosa muy concreta. Lo único que nosotros necesitamos es que la verdad sobre Malvinas, no ninguna propaganda, la verdad de los hechos crudos, duros y puros de Malvinas sean conocidos por las nuevas generaciones, que es lo que no permiten que pase, porque hay una censura asfixiante en torno a los temas de Malvinas. Solo se permite hablar de las miserias y no de las grandezas. ¿Por qué? Porque no les conviene a los cobardes, no les conviene a los traidores, no les conviene a los vendepatrias, no les conviene a los que pactan con el enemigo. ¿Por qué no les conviene? Porque el ejemplo de los héroes eleva y el ejemplo de los cobardes adocena. Nosotros tenemos que cambiar a los Estebanes. No puede ser que en nuestras escuelas reine Edgardo Esteban, tiene que reinar Carlos Esteban. Los jóvenes no están todavía corrompidos por el cinismo, el ventajerismo, no son acomodaticios, son materia fértil para el ejemplo heroico, para las grandes cosas, tienden naturalmente hacia ello. Yo tuve la prueba fehaciente en abril, muchos lo habrán visto quizás también, fui invitado a un programa de televisión, me invitaron por 15 minutos y me quedé 2 horas porque tuiteaban permanentemente: los jóvenes queremos más historias de héroes, queremos más historias de héroes. Y el conductor se vio obligado a dedicar 2 horas al tema. Y la repercusión fue fantástica, y sobre todo de los jóvenes. Los jóvenes son los que tuitean, nosotros los más viejos realmente ni sabemos cómo hacerlo. Entonces esa posibilidad está. Lo único que tenemos que hacer es vencer la censura, porque la desmalvinización no es otra cosa que una forma de censura. ¿Y cómo la podemos vencer? Bueno, con ejemplos de nuestros héroes de Malvinas, de lo que hicieron nuestros héroes de Malvinas, como Gómez Centurión, como tantos otros, que no son conocidos y que deberían ser el tónico moral de nuestro país. Y ahí sí vamos a poder recuperar a nuestro país. Ahí sí lo vamos a poder sacar de la corrupción en que se encuentra. Si transmitimos el ejemplo de los héroes, nada más contando las historias, sin embellecer ni sin agrandar nada. Mostrar que hubo gente que, más allá de aquella frase de los caballeros españoles, me rompo pero no me doblo, ni se rompieron ni se doblaron. Gente con un concepto del honor que parece fuera de época y que sin embargo es la columna vertebral de cualquier nación que se precie. Si no hay esa cantidad de valientes, de gente con honor, la nación desaparece. Nosotros en la Argentina tenemos la enorme dicha de tener héroes vivos y héroes muertos. Como dijo el poeta Antonio Caponetto, no habrá olvido que nos borre su memoria, y la memoria nos hará leales. Malvinas, volveremos. ¡Viva la patria! ¡Viva el subteniente Gómez Centurión! ¡Viva el soldado Gustavo Luzardo! ¡Viva el teniente Arca! ¡Viva el subteniente Vázquez! ¡Viva los combatientes que defendieron la patria! ¡Viva la patria!